Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque... Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Directamente desde su canal El Sol, Canal 6, nos complacemos en presentarles Audiencia Preliminar, una producción de Colnier y Colnier International Law Firm con el patrocinio exclusivo de PAC Worldwide Corporation, distribuidor exclusivo para la República Dominicana y el mundo de los productos naturales BioXcel, el Kit del Placer, BioSlim y Ultra Pros. Hoy estamos sin la presencia de Oscar Colnier porque está aún disfrutando de sus vacaciones. Oscar se está preparando en un descanso antes de la Nochebuena para tomar la larga porque parece ser que el ingeniero y abogado Oscar Colnier decidió dar un salto al ruedo político y parece que tiene aspiraciones para el 20. Dice que se va a tomar un descanso porque va a trabajar en cuerpo y alma en beneficio de la juventud y será denominado el diputado de la salud. Así que en cada rincón del país, todas esas personas que conocen a Oscar Colnier con el BioXcel, con el Ultra Pros y con el Kit del Placer, lo verán haciendo visita en cada pueblo, cada barrio, cada esquina, porque él entiende que aquí no se ha puesto interés en la salud, que se ha abandonado la niñez, que se ha abandonado los envejecientes y que se ha abandonado todo un país con el problema de la salud. Así que ojalá Oscar Colnier se convierta en una nueva generación de la política y no pase a prostituirse políticamente como lo hacen la mayoría de los políticos en este país. Tenemos muchos políticos serios, pero hay muchos que dejan mucho que decir. Yo entiendo que en política hay que tener un poquito de dignidad, de responsabilidad, de sensibilidad humana, cuando usted se dedica a ser un verdadero servidor público. Esta noche tenemos un sinnúmero de noticias de interés nacional en el ámbito político. Todos estos días ustedes han visto la crisis que afecta al PLD y se hablaba de separación dentro del PLD. Y este programa inclusive llamó a la unidad porque la democracia partidaria es necesaria para la salud política del pueblo. Y esa diferencia que existía entre Leonel Fernández y Danilo Medina parece ser que está cambiando y viene en un proceso de solución. Vamos a escuchar al presidente Leonel Fernández que dice que el PLD irá unido a las próximas elecciones. Al encabezar un almuerzo con miembros del Comité Político y Central del PLD, al que no asistió el presidente Medina, Fernández aseguró que esa organización política se mantendrá unido en el 2020. Y por mayores vaticinios sombríos que se hagan, yo les puedo asegurar que en forma compacta, cohesionada y unida iremos a ese nuevo triunfo en el año 2020. Durante el discurso central en el almuerzo, Fernández valoró la gestión de gobierno que ha desarrollado el presidente Danilo Medina. El actual gobierno del compañero Danilo Medina ve su gestión de gobierno como un proyecto histórico y un proyecto político del Partido de la Liberación Dominicana. El mandatario Medina presentó sus excusas, quien según el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, preparaba la agenda para la reunión de esta tarde con el Consejo de Competitividad. Usó la compañera vicepresidenta, la compañera Alejandrina, el compañero Abel Martínez, el compañero Francisco Javier y el compañero Rafael Albuquerque.
Previo al inicio del almuerzo con motivo del 44 aniversario de la organización política, altos dirigentes del PLD negaron que exista algún tipo de conflicto o división interna. Siempre tenemos métodos para generar consenso, y un atributo muy importante del PLD es que sus máximos líderes tienen un sentido de la historia y tienen una gran responsabilidad. Mientras que el senador Julio César Valentín recomendó a los miembros de su partido bajar a las bases para mantenerse en el poder. Yo no creo en esas diferencias, y el que está en una función pública lo debe pensar es fundamentalmente en el servicio al ser humano. Bueno, ya ustedes pudieron escuchar al presidente Leonel Fernández decir que el PLD irá unido en el 20. Eso a mí me llena de alegría saber que dos líderes se han puesto de acuerdo, aunque me llena de tristeza la incoherencia política que reina en ciertos dirigentes políticos. Decir el presidente Fernández que el proyecto histórico y político del PLD lo representa Danilo Medina, yo creo que es una opinión desacertada. Muy desacertada. Primero, porque no es un secreto de que en el gobierno del presidente Danilo Medina se han destapado los actos de corrupción más vergonzosos, nauseabundos en la historia de la República Dominicana. Y el mismo presidente Danilo Medina se ha burlado del pueblo diciendo ¿cuál corrupción? Entonces, creo que es un poquito desacertada, porque yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva con el ex director de aduana, Fernando Fernández. Y Fernando Fernández dio razones por las cuales él se alejó durante 31 años de amistad, de confianza que él llevaba con el presidente Medina, y se alejó porque él entendía que no representaba los mejores intereses del PLD y se alejaba de los principios políticos del profesor Juan Bosch. Entonces el presidente Leonel Fernández sacar a engrandecer y llamar la representación del PLD como un gobierno de logro del presidente Danilo Medina dice mucho para seguidores que de repente lo han levantado de donde él se encontraba como el ave fénix. Me sorprende, podrá ser una estrategia del doctor Leonel Fernández, pero un poquito desacertada. Yo estoy de acuerdo y respeto y admiro si él dice que va a haber unidad en el PLD, porque eso puede ser entendible. A veces uno llama a la unidad aunque por dentro se esté quemando, pero de ahí a inventar una mentira. Yo no conocí al doctor Leonel Fernández como un político mentiroso, de verdad. Y si ese es el criterio que tiene el doctor Leonel Fernández, pues es una pena. Y creo que eso le va a restar muchos seguidores que estaban apostando al liderazgo del doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si alguien te golpea en la cara, pues ponga el otro lado del rostro. Es un pensamiento cristiano bonito, hermoso. Y que el presidente Leonel Fernández, que ha sido maltratado, humillado, vejado por el PLD, para lograr un propósito, diga que el partido va unido, yo eso lo admiro y lo respeto. Pero engrandecer algo que ante la opinión pública generalizada se ha visto como una vergüenza. Este ha sido un gobierno donde la impunidad, desgraciadamente, es reinante. Este es un gobierno donde los actos de corrupción se han demostrado que son tolerables. Aquí no importa Marcha Verde, aquí no importa opinión internacional, aquí no importa lo que sienta un pueblo. Aquí las cosas que han humillado, avergonzado a una sociedad, lo llena de orgullo y honor a los que han cometido esos actos de corrupción. Entonces, creo que fue un poquito desacertado. No voy a responsabilizar de manera directa al presidente Danilo Medina de todos los actos de corrupción. Sí entiendo que ha sido un poco permisivo,
entiendo que ha tenido muchas cosas buenas, quizá ha tenido las mejores intenciones del mundo para su país, pero a veces cuando uno está en el poder no puede controlar a sus seguidores o a las personas que han aportado económicamente a la campaña del presidente Danilo Medina. Pero Leonel Fernández, que fue presidente 3 periodos en este país, que le han hecho acusaciones y han levantado calumnia que él, su familia, dirigentes del PLD, ciudadanos, saben que se hicieron malintencionada malsana con la intención de dañarlo. Decir que el gobierno de Danilo Medina es un logro del PLD, entonces es decir que los PLDistas son corruptos. Eso sería decir, este partido se compone de personas corruptas. No, así las cosas no pueden ser. A menos que el presidente Leonel Fernández haya perdido la esperanza de tener aspiración de ser candidato presidencial. Entonces, las personas que estaban apostando al triunfo del presidente Leonel Fernández van a tener que buscar otra salida, porque esa es una respuesta que de verdad yo le deseo lo mejor. Es una persona a la que yo admiro, respeto, como admiro un sinnúmero de líderes en el país, pero así fue desacertada. El gobierno de Danilo Medina representa un logro en el PLD. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo no tengo nada en contra ni de este gobierno ni de ningún funcionario en particular. Yo siempre he estado en contra de los corruptos, de los depredadores, de los malos servidores públicos, de los funcionarios ladrones, de la falta de independencia judicial, porque yo creo que este pueblo merece respeto. Y muestra de eso, y ojalá los seguidores del presidente Leonel Fernández, el mismo presidente Leonel Fernández, esté frente al televisor y tenga la oportunidad de ver el video que yo voy a pasar con la colaboración de Alicia Ortega, de los actos de corrupción solamente del año 2017, para luego que él lo vea, me diga si él puede poner el gobierno del presidente Danilo Medina como un logro del PLD, porque de ser así, entonces ya el pueblo tendrá una respuesta. ¿Qué representa el PLD? Lo admiro y lo respeto en cuanto a ir unido, porque eso lo hace un líder político que quiera su país y que quiera su partido. La unidad sí. Que usted llame a la unidad, aunque lo hayan maltratado. A Jesús lo vejaron, le pegaron, y él siguió y siguió, porque él siguió por su principio, por su idea, por su criterio. Pero él mantuvo su principio. Jesús, cuando lo cuestionaron, llegó un momento que dijo: al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Y siempre se mantuvo predicando lo que él creía, con su moral en alto, con dignidad, aunque lo humillara. Pero vamos a ver lo que piensan los legisladores oficialistas y qué esperan el abrazo que le dio el presidente Leonel Fernández a Danilo Medina, y que esto baje tensiones dentro del partido. La mayoría de los legisladores oficialistas creen que esto no se trató de algo protocolar, como afirman opositores, pese a que el abrazo se produjo en la boda de una de las hijas del primer mandatario. Esa es la expresión de lo que es Leonel Fernández y Danilo Medina. Eso es el abrazo de la amistad, es el abrazo del cariño, es el abrazo del compañerismo, es el abrazo de la confraternidad y de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. No hay crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. La familia PLDista se siente inmensamente feliz solamente con ver esa señal, ese encuentro. A la oposición no le gustó esa foto. En términos políticos no significa nada, y los que participamos en política sabemos que es así. Ahora, en una actividad de esa naturaleza,
lo mínimo que ellos podían hacer era darse un abrazo. Eso no significa nada para la clase política. Los problemas persisten. Después del abrazo, el expresidente Fernández escribió un artículo en el que pide al PLD prudencia y evitar morir de éxito. Leonel y Danilo Medina siempre se han entendido y nosotros los PLDistas, siendo fiel a lo que es la institución, mantenemos lo que son los criterios propios de la institución. Pese al promovido abrazo, destacar que ahora el pedido es que se convoque a un plebiscito en el que se consulte a las bases de esa organización política por el tema de las primarias. Bueno, señores, ya ustedes vieron la opinión de cierto legislador. El presidente de la Cámara de Diputados dice que ese es el abrazo de la amistad, de la confraternidad y de la unión. Si ser amigo, si la amistad ha sido, como dijo Fernando Fernández aquí en este programa, que el presidente Leonel Fernández tiene informe de que a Quirino se lo trajo el Estado, a Leonel Fernández. Y ese es el abrazo de la amistad. Con amigos así yo no quiero enemigos. Si es así. O si es verdad, porque también puede ser una historia. Quizás sea mentira que Danilo Medina o el equipo de Danilo Medina le trajo a Quirino a Leonel Fernández. Y si eso no es verdad, entonces ¿qué pensará el pueblo? Que es cierto las acusaciones que hacía Quirino el presidente Leonel Fernández. No hay mentira a media, ni verdad a media. O lo trajeron o no lo trajeron. Entonces, si lo trajeron, ese no puede ser el abrazo de la amistad. Y si no lo trajeron, entonces queda en tela de juicio el presidente Fernández con las acusaciones que hicieron con el caso de Quirino. Por eso es que en política hay que ser cuidadoso y prudente en los comentarios que uno hace. Vuelvo y reitero, apoyo al presidente Leonel Fernández en decir que va unido en el 20 el PLD. Eso lo hace un líder político. Pero decir que el gobierno de Danilo Medina representa un logro para el PLD, yo voy a pasarle un informe para que ustedes, PLDistas, PRMistas, pueblo dominicano, tengan la oportunidad de ver los actos de corrupción ocurridos en el año 2017 y llevado en el informe de la compañera y amiga Alicia Ortega. País sin detenidos por el caso Odebrecht, más de 6 meses después de que estallara el escándalo, nos convertimos en la nación con más detenidos. Un montaje bien orquestado, donde cada implicado abría la puerta de su residencia a las 6 de la mañana, listos para ser escoltados por agentes del equipo SWAT. Uno a uno fueron llevados a la Fiscalía del Distrito Nacional. 13 de los 14 implicados enfrentaron la acusación sobre lavado de activos, falsedad de declaración jurada de bienes, soborno y violación a otros 14 artículos de la Constitución y el Código Penal. Nunca me he creído que 92 millones de dólares, porque en los países donde han investigado de verdad, ha resultado ser mucho más de lo que ellos habían confesado. El pez más gordo, Ángel Rondón, a quien la empresa dijo entregó los 92 millones de dólares. Entonces, hay un sobornador, pero no hay ningún sobornado. Pero además los sobornos era para que se aprobaran los proyectos en el Congreso. ¿Y cuántas manos tienen que levantarse para aprobar un proyecto? El caso lo declararían como complejo y la Procuraduría solicitaría prisión preventiva, incluso para los 3 legisladores, 2 senadores y un diputado, parte de la acusación. Asimismo, a 5 meses de que el presidente Danilo Medina anunciara la nulidad de la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, los residentes aún esperaban que se cumpliera la propuesta del gobierno de titular a los propietarios, sobre todo a los que pagaron a la empresa Titulatec. La gente cree que la corrupción se limita a que, bueno, que por esos actos se dejan de construir escuelas, se dejan de construir hospitales,
no se le pueden subir los salarios a los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que el problema de la corrupción el mayor problema es que destruye las instituciones. Ya para el 21 de julio, dos empresarios, padre e hijo, Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, eran interrogados por el PEPCA, implicados en el caso de los sobornos para la compra de 8 aviones Super Tucano. Resulta que hay un general y un coronel que son los responsables de un soborno para aprobar en el Congreso una venta de $92 millones. Y es verdad que fueron nada más dos militares los responsables de eso. ¿Quién cree eso? Ellos fueron los que firmaron el contrato. Ellos fueron los que lo aprobaron. No, ellos participaron, por supuesto, en el proceso y probablemente tengan algún nivel de responsabilidad, pero ellos solos. También a mediados de año el país despertaba con la colocación de $500 millones de bonos o deuda soberana en los mercados internacionales para la terminación de la termoeléctrica Punta Catalina. Antes habría colocado otros $1.200 millones. Luego de meses de entrevistas, la comisión designada para investigar la licitación de la termoeléctrica determinaba que el proceso se hizo mayormente conforme a la ley y que su precio estaba en un rango razonable, aunque recomendaba modificar la ley de compras y contrataciones del Estado. Del proceso de licitación y al presentar el informe elaborado a lo largo de 6 meses, el consultor Jaime Aristi Escuder, quien luego se convertiría en administrador general de la termoeléctrica, afirmó que la comisión no disponía de pruebas que pudieran concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador. Aún así, la comisión reconoció que existieron condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado. Recomendaron no pagar los 700 millones adicionales que solicitaba la empresa para la construcción. La primera semana de agosto, el Ministerio de Educación bloqueó de la nómina a unos 4.000 profesores que supuestamente no trabajaban. La medida tomada luego de una auditoría provocó caos. Luego fueron regularizando a muchos de ellos que estaban en escuelas diferentes a los que decía la nómina, de licencia por situaciones médicas, o se habían retirado de la docencia sin los trámites oficiales que lo indicaran. Para los primeros 6 meses del año ya se habían registrado 43 feminicidios, según reportes periodísticos provocados por parejas o exparejas. A mediados de agosto se informaba que los feminicidios dejaban más de 45 niños y adolescentes huérfanos en el Cibao en lo que iba de año. Se ha convertido en una epidemia social con una respuesta inadecuadas. Es la incubación de la violencia en diferentes estamentos de la sociedad, incardinada a un problema de fondo ligado a los desequilibrios sociales, a la falta de protección real de las víctimas. Más comprendo que llegó tu tiempo. El caso más indignante, el de la joven Emily Peguero, embarazada y asesinada según las autoridades por su novio Marlon Martínez. No sabía qué hacer, estaba nervioso, no tenía idea qué hacer, así que la llevé para acá. La madre de Marlene Martínez, fue acusada de encubrir el crimen, ayudando a deshacerse del cadáver. Estamos dispuestos a que la Fiscalía, la Policía Nacional... Sus detenciones provocaron gran revuelo en la provincia de Duarte, un aparataje con contingentes militares para trasladar a los imputados. El feminicidio es fruto de un enraizado machismo y una recurrencia a la violencia para resolver todas las diferencias. Pero este año ha sido impresionante, además la cantidad de niñas muertas. Cuando desapareció la niña Emily, fue allá en Salcedo, San Francisco, Salcedo. No encontraron a otras 2 cadáveres de niñas buscando a Emily. Y esas 2 estaban en el anonimato. En agosto también se produjo la decisión judicial de un escándalo de corrupción que inició en 2016.
Hablamos de las acusaciones que salpicaron al exdirector de INAPA, Alberto Holguín, quien en agosto fue descargado de malversar más de 190 millones de pesos durante su gestión, y de la ingeniera Zobeida Perdomo, sobre quien pesaba la acusación de estafa contra el Estado y asociación de malhechores. Con la sentencia del primer tribunal colegiado del distrito, rechazaron la petición del PEPCA, que pedía 15 años de prisión para el exfuncionario y 5 para Perdomo. Al tribunal colegiado de San Cristóbal le tocó en septiembre decidir el futuro del exalcalde Raúl Mondesí, acusado de malversar unos 300 millones de pesos durante su gestión municipal de 2010 a 2016. Mondesí, quien llevaba 6 meses de prisión domiciliaria desde febrero, fue condenado a 8 años de cárcel, inhabilitado por 10 para ocupar algún cargo público, y se le ordenó pagar una multa de 60 millones de pesos. Junto a Mondesí fueron condenados a 7 años de prisión el ex secretario general del Cabildo y el ex tesorero. Los huracanes María e Irma dejaron devastación e inundaciones en la costa norte del país y el Cibao en menos de 2 semanas. El panorama era desolador en Samaná, San Francisco, el Bajo Yuna y Ramón Santana en el este, entre otras localidades. En Puerto Rico, donde viven unos 500,000 dominicanos, el huracán María atravesó la isla, dejándola sin luz, agua potable y con gran destrucción. Tal vez el escándalo más vergonzoso para la Procuraduría, la desaparición de Quirinito, se desarrollaba para finales de septiembre. Condenado, muerto en papel, pero vivito y coleando según las autoridades. Las irregularidades abarcaron desde los permisos para ser evaluado médicamente y los resultados de los laboratorios, hasta la discrepancia sobre la hora en que falleció, como fue llamado el médico legista, y la funeraria que acudió al residencial. Al final hubo 6 jueces y trabajadores del Ministerio Público suspendidos, semanas de interrogatorios y una investigación desde Elías Piña en la frontera hasta San Cristóbal en el sur y San Francisco en el Cibao. Y todavía se desconoce dónde está Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Se trata de un guión de Hollywood que ganaría un Oscar. Cuando regresemos, el escándalo en la OMSA tras la muerte del abogado Junior Ramírez. Bueno, ustedes pudieron ver muestra de todo lo que ha pasado en los últimos años. Los actos de corrupción están por doquier, la inseguridad ciudadana, la falta de independencia judicial, la poca protección que tiene la ciudadanía de la Policía Nacional. Y de verdad que parece ser que todo eso que acabamos de ver llena de gloria al PLD, porque el presidente Leonel Fernández dice que el gobierno de Danilo Medina ha sido un proyecto histórico y político que favorece al PLD. Quizá yo como político no vea la óptica desde la cual el presidente Leonel Fernández quiere transmitir esto. Quizás si Oscar Cornier estuviera aquí dijera, esa es una estrategia del presidente Fernández para crear confianza dentro del mismo partido o para tranquilizar un poco al presidente Danilo Medina. Yo no quiero guerra entre Danilo y Leonel Fernández. Yo creo que cualquier ciudadano que se respete, que ame su país, que ame su patria, quisiera que los partidos políticos se manejaran con mucho más altura y que una crisis política en un partido es un retroceso para el país. El PLD no lo ve de esa forma porque el PLD destruyó el Partido Reformista y no le importó.
destruyó el PRD y no le importó. Y ha intentado destruir el único partido de oposición, que es el PRM, con la única diferencia de que aunque ha causado revuelo, por lo menos hay dos líderes de la oposición que mantienen una buena relación y que se han mantenido unidos. Pero el criterio del presidente Fernández es defender la unidad de su partido, porque si no defiende los logros, aunque sean desacertados, del presidente Danilo Medina, pues él entiende que eso va en detrimento de su partido. Pero es peligrosa esa respuesta del presidente Fernández. Peligrosa para sus aspiraciones políticas. Porque yo escuché a Fernando Fernández, sentado aquí, decir que llegó el momento histórico del doctor Leonel Fernández de reivindicarse con la base de su partido que han sido maltratadas y sufridas. Y que si no es Leonel, ellos buscarán un líder emergente. Entonces, hay que saber cómo manejarse. Me alegro que las cosas vayan bien en el PLD y que de verdad no sea un abrazo, como muchos piensan, que para aparentar, sino que sea un abrazo de corazón, que hayan tenido la capacidad de perdonarse ambos líderes, que pongan la moral en el bolsillo de atrás y digan borrón y cuenta nueva. Sería digno de admiración entre ellos dos. Por otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral afirma que responderá a la Cámara de Cuentas en torno a los equipos dañados. El presidente de la Junta Central fue claro en defender el informe tras la decisión de la Cámara de Cuentas. Bueno, lo hizo un profesional y en cuanto a si el mismo puede ser declarado o no nulo, de nulidad absoluta, esa respuesta yo creo que hay que dejársela a los estudiantes de Derecho de cuarto año, que la pueden responder muy bien. Muchas gracias. También otros sectores cuestionaron la acción del organismo fiscalizador, que mantiene que el informe técnico sobre los equipos adquiridos para las elecciones del año 2016, realizado por la Dirección de Informática de la Junta, carece de validez jurídica ponderable como elemento probatorio. Entiendo yo que la Cámara de Cuentas está más bien para defender los intereses del país. Y en este caso parece ser que está defendiendo los intereses de la empresa que está reclamándole al país ese cobro. Mi criterio es una decisión desacertada. Una de las tareas pendientes de la Junta Central, quien hoy hizo algunas promesas, es la deuda pendiente por esos equipos. Que con Dios mediante se hará una publicación probablemente en septiembre de este año, es decir, casi 20 meses antes de las elecciones del año 2020. Pese a sus declaraciones en lo adelante, la Junta Central Electoral tiene pendiente evaluar este informe de la Cámara de Cuentas en pleno. Bueno, ya ustedes vieron otra discrepancia entre funcionarios. Hugo Álvarez, el presidente de la Cámara de Cuentas, entiende que hay que pagarle a la empresa que facilitó esos equipos, y el presidente de la Junta Central Electoral responderá en su momento. Pero no deja de ser otro problemita más y otro acto de corrupción más, porque ahí hay 40 millones de dólares de este pueblo que sufre en carne propia ese comportamiento indebido, inadecuado de ciertos funcionarios, y que mientras las cosas llegan a un fin, hay 40 millones de dólares en equipos que están prácticamente arrumbados y que dudo mucho que puedan usarse en las elecciones del 2020. Por otro lado, sigue juicio contra dirigente del PRM, Leonardo Faña, por difamación e injuria. Para el próximo jueves, el juicio por difamación e injuria contra Leonardo Faña, presidente del Frente Agropecuario del PRM, acusado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. El magistrado Vladimir Rosario escuchó este martes a varios testigos presentados por ambas partes. La semana pasada testificó el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez. Bueno, ese juicio
Yo creo que eso fue un juicio que ni siquiera debió llevarse. Primero, José Ramón Peralta se podría llamar como uno de los ministros más poderosos que tiene el partido de gobierno. Y Leonardo Faña, un hombre con una trayectoria intachable, un hombre serio, honesto, que entiende o ha hecho una declaración que parece que José Ramón Peralta no fue de su agrado porque ha empañado su honor. Entonces es un enfrentamiento desigual. Eso es como un peso pesado pelear con un peso pluma. Aunque tenga la razón Leonardo Faña, si es que la tiene, es muy difícil que pueda lograrla a través de un tribunal. Le deseamos lo mejor a ese dirigente del PRM. Ojalá pueda demostrar las acusaciones que él hace. Pero es un poquito difícil. Él está peleando con uno de los hombres del aposento del presidente Danilo Medina. Y un hombre que estuvo dispuesto a echar el pleito. Ramón Emilio Concepción, mi gran amigo, y el abogado de Leonardo Faña, tiene que tirar para adelante y buscar recursos de donde no hay. Yo sé que usted es un gran abogado, que va a hacer lo mejor, pero yo soy de lo que creo que a veces uno no puede permitir que su voluntad ruja cuando sus fuerzas apenas maullan. Es difícil pelear en un escenario jurídico como está la situación. Ojalá las cosas salgan bien, pero yo soy un poco pesimista en cuanto a eso. Por otro lado, el problema de la droga. Señores, este país es el país, y yo lo vengo reiterando, donde mensual aparecen 3, 4 y 5 mil kilos de cocaína. Sin detenido. 1000 kilos de cocaína no es para detener 2 presos. Siempre he mantenido el criterio que si le harían una prueba a esa droga, se va a comprobar que eso no es droga, eso es un invento. Eso es un truquito que le ponen a la DNCD. Le tiran 1000 kilos de droga cortada para meter 5000 de cocaína pura. Y la DNCD está cayendo en ese juego. Desgraciadamente nuestro país se ha cogido como un puente. Las autoridades han fracasado en la persecución en contra del narcotráfico. Y a diario ustedes van a ver 1000, 50, 100, 500, 2000 sin resultado. Armada y DNCD incautan 76 paquetes de droga en Pedernales. Control de drogas ocuparon 76 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo vía marítima realizado en las costas de la provincia Pedernales. Efectivos militares a bordo de una lancha rápida interceptaron una embarcación de perfil sospechoso que al notar la presencia de las autoridades, sus ocupantes procedieron a lanzar al agua varios bultos, esto próximo a las costas de Cabo Rojo. Posteriormente, los miembros de la Armada junto a los agentes de la DNCD recuperaron de las aguas varias mochilas en cuyo interior se contabilizaron 76 paquetes de la sustancia. Por el caso hay 2 extranjeros detenidos. Esos fueron 76 paquetes de cocaína. Por Barahona encontraron 800, 900 kilos. Y eso es constantemente. Droga constante y poco preso. Pero las autoridades están haciendo lo que pueden. Parece ser que la inversión que hicimos en los tucanos fue una pérdida de tiempo. Parece ser que los tucanos no son la solución para perseguir y detener los narcotraficantes. Por otro lado, economistas advierten endeudamiento público llevará a la República Dominicana
a un callejón sin salida. Pronostican que el crecimiento económico del país estará por debajo de la meta del gobierno. Crece con una ralentización, crece con un comportamiento pendular, es decir, el primer trimestre del año crece un 5.3%, cae en el segundo trimestre a 2.7% y luego el Banco Central con ciertas medidas trata de agilizar el crecimiento económico, pero en el tercer trimestre apenas crece 4%, de manera que va a cerrar por encima del potencial de la economía. Ligeramente inferior a lo que había pronosticado el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros entendemos que esto es así debido a la desaceleración que tuvo en el primer semestre la economía dominicana, con una disminución terrible en lo que es el crecimiento interanual y también de alguna manera lo que es el entorno internacional desfavorable en un momento determinado. Las autoridades del área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo hacen las siguientes recomendaciones. Gasto público. Es decir, nosotros en la República Dominicana tenemos una gran cantidad de instituciones que o no realizan una labor productiva para los fines de lo que es la dotación de bienes y servicios a la ciudadanía, o simplemente tenemos muchas que hacen lo mismo, y eso hay que revisarlo. Es decir, eso hay que revisarlo porque hay una cantidad de recursos que anualmente nosotros colocamos y no tenemos ningún retorno desde el punto de vista de los servicios a la ciudadanía. Y eso es una manera de tú reducir también el déficit fiscal. Porque si... Tanto Franklin Vázquez como Rafael Espinal manifestaron que pese a la medida del Banco Central de reducir el encaje legal para estimular el consumo e inversión, se espera un crecimiento alrededor de un 4.5%, inferior al 5.1% pronosticados a inicio del año. Actualmente la deuda pública representa el 52.5% del Producto Interno Bruto, manifestado en $52.600 millones, y se espera que para el 2018 aumente esta cifra. Bueno, ya ustedes vieron cómo va nuestra economía y ese es el proyecto histórico y político del PLD a que se refiere el doctor Leonel Fernández. Un hombre con una preparación fuera de lugar. Yo creo que el presidente Leonel Fernández lo podríamos considerar un hombre que nació fuera de no de esta sociedad, de este siglo. Un hombre capaz, un hombre inteligente, un hombre con condiciones culturales fuera de serie. Pero él considera que el proyecto histórico y político del PLD es el que ha presentado Danilo Medina. Se han presentado actos de corrupción nunca vistos en la historia de la República Dominicana. Economistas dicen que la economía del país ha desacelerado y el presidente Leonel Fernández lo considera un proyecto histórico. ¿Ustedes saben lo que eso va a traer como consecuencia al presidente Leonel Fernández? Analista dice que el rol del presidente Leonel Fernández es contribuir a la transición política en el PLD. Para que esa fuerza política siga siendo la principal organización del país. Señaló que en el pasado el ex gobernante citó que había que cambiar el liderazgo de viejos caudillos por instituciones sólidas en la República Dominicana. Entiende que en lo adelante Leonel y Danilo deben contribuir al fortalecimiento democrático y de los partidos del país, salvando al PLD de una profunda crisis que la lleve a la división. En cuanto a Danilo Medina, entiende que este debe cumplir su palabra y respetar la modificación a la Constitución que hizo en el 2015, además de que dijo que no volvería a repostularse o a buscar la reelección. Al presidente Danilo Medina tiene un compromiso, y es la reforma constitucional que él y su equipo promovieron en el 2015. Y es mantenerse fiel a ese compromiso. Es lo que le conviene al presidente Danilo Medina, concluir ese primer ciclo, porque pudiera tener más futuro político y al mismo tiempo también contribuir, igual que el presidente Leonel, al predominio de la institucionalidad, a la tranquilidad. Los países, para consolidarse,
para consolidar su economía, necesitan paz institucional. Pero este tema divide al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Radamés Camacho, cercano colaborador del presidente Danilo Medina, explicó que este es el que debe decidir si busca o no la reelección, en tanto que Freddy Pérez, del lado del expresidente Leonel Fernández, considera que Danilo debe ser el árbitro y Leonel el candidato para el año 2020. Y yo he dicho reiterada vez que la Constitución no le impide al presidente ser candidato, porque esa Constitución con la que se reformó fue con la que él se eligió, que dice claramente. Sin embargo, yo pienso que ese es un tema que yo a ti te he dicho de forma reiterada y lo reitero ahora, es un tema del presidente, porque si se va a reelegir lo debe decidir él, y si no se va a reelegir también lo debe decidir él, pero el país tiene en Danilo un ciudadano que se preparó para ser presidente. Ya el presidente Danilo Medina se repostuló y se reeligió en el 2016. Entiendo que él no necesita para su proyecto político, para lo que ha logrado a través del gobierno, como decía el presidente Leonel Fernández ayer, el país ha avanzado en los gobiernos del PLD, llámese el gobierno dirigido por el presidente Leonel y el que culminará en el 20 con el compañero presidente Danilo Medina. Yo estoy convencido, obviamente los presidentes a veces como que no creo que el iluso está diciendo que va o que no va. Bueno, parece ser que el presidente Danilo Medina se va a perpetuar en el PLD como el candidato nato. Esa declaración del presidente Leonel Fernández dan la impresión que Danilo Medina le tumbó el pulso al presidente Leonel Fernández y que lo que apostaron al renacer del presidente Leonel Fernández apostaron a un caballo equivocado, porque todos los comentarios que salen con esta muestra de debilidad favorecen al presidente Danilo Medina. De verdad que me da la impresión de que el presidente Danilo Medina es un verdadero estratega que ha logrado hacer con el PLD lo que ha querido y con su dirigente. Fernando Fernández dijo que él estaba gobernando con 38 empresarios y amigos, pero parece que el presidente Leonel Fernández no cree eso. El presidente Leonel Fernández que piensa que está gobernando con el PLD. Entonces los que apuestan al presidente Leonel Fernández parece que están apostando equivocados, porque de ser así, o yo no lo entiendo, o es un truco político entre el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina. Y al final quizá es un juego de ambos para perpetuarse en el poder, porque no entiendo que una persona que aspire a ser presidente y que fue presidente por 3 periodos, en vez de sacar a relucir un llamado de unidad, de una muestra de debilidad, no creo que de esa forma va a lograr salir adelante. Por otro lado, afirma República Dominicana tiene logros y desafíos en política pública de primera infancia. 2013, por ejemplo, era menos de un 2% la cobertura por parte del gobierno dominicano de cuidados y atención a niños y niñas menores de 5 años. Ya esa cobertura ha subido a un 12% con relación al grupo de edad. Todo lo que está haciendo ahora este país y este gobierno con estos niños es lo mejor que va a hacer para conseguir un buen desarrollo de República Dominicana en unos años. Quedan retos, quedan desafíos todavía, quedan desafíos en el sector de salud, por ejemplo. La calidad del nivel de aprendizaje de los niños que pasan por la oportunidad del INAIPI es todavía mayor su nivel de aprendizaje y de desenvolvimiento académico y su integración también al mundo educativo. Estas declaraciones fueron ofrecidas en la presentación del informe a los avances de la política de primera infancia del 2013 hasta el 2017. Bueno, sectores recomiendan a Danilo Medina y a Leonel Fernández apostar a la transición del PLD.
PLD. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien dice que la única salida a las diferencias internas del PLD es que ambos líderes trabajen en la transición de un nuevo liderazgo en esa organización. Dicha idea también había sido planteada por el miembro del comité político, Temístocles Montaz. Creo que el rol principal debe ser mantener la unidad. Yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad dominicana es que está sumamente dividida. Entonces nosotros no podemos contribuir a seguir dividiendo la sociedad dominicana y mucho menos los partidos políticos. Y para mí las primarias abiertas son un disparate y es contrario a la Constitución y a las leyes. El cierre de este ciclo político es compartido por el analista Alejandro Abreu, que considera es tiempo de pasar la antorcha. Es lo que le conviene al presidente Danilo Medina, concluir ese primer ciclo, porque pudiera tener más futuro político y al mismo tiempo también contribuir, igual que el presidente Leonel, al predominio de la institucionalidad, a la tranquilidad. Pero el tema no agrada a los seguidores de Danilo Medina y Leonel Fernández, los que aspiran a que sus líderes sigan gravitando en el ambiente político. Y yo he dicho reiterada vez que la Constitución no le impide al presidente ser candidato. Es un tema del presidente. Porque si se va a reelegir lo debe decidir él. Y si no se va a reelegir también lo debe decidir él. Ya el presidente Danilo Medina se repostuló y se reeligió en el 2016. En varias ocasiones, el expresidente Leonel Fernández ha dejado establecido que controlar el éxito es el principal reto del PLD. Bueno, ya ustedes vieron un recuento de lo sucedido en el PLD. Lamentablemente no hay tiempo para más. Estaremos mañana. Oscar Corniel llega al país, va a hacer su lanzamiento pronto. No sé con qué partido político lo lanzará, pero creo que será un buen activo. También tenemos la visita de Marieli Alba, que estará con nosotros, una muchacha totalmente preparada, abogada, que tiene aspiraciones políticas también. Hay una nueva generación educada en los Estados Unidos de Norteamérica y que quiere rescatar el país, y que eso lo vamos a discutir en el próximo programa. Queremos agradecer a Noticias SIN, a NCDN por los videos que nos han permitido y a Alicia Ortega en particular por ese reporte de corrupción sucedido en el año 2017. Gracias por su atención prestada y será hasta mañana a la misma hora en el mismo canal que estaremos con ustedes. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá.